saludo a todas las personas que se han podido conectar a esta primera sesión de este ciclo de conversatorios online que hemos titulado Terrorismo de Estado, Ejecuciones y Prisión Política en la Democracia Chilena. Yo soy Eli Jiménez Cortés, estoy acá en Coquimbo, esto es el borde costero de la cuenca del Elqui, y en nombre de las compañeras de la Coordinadora El Terral, del programa ROI Territorios y del colectivo El Quintral, les damos el saludo, damos el inicio a esta sesión. Reiterar que como estamos haciendo esta conversa en un formato digital que nosotras no controlamos, hacemos un llamado a la cautela al momento de hacer las consultas, al momento de dar comentarios, es un llamado al cuidado mutuo, ¿ya? Dicho eso, entonces, comentarles que damos inicio a este ciclo, va a ser todos los días lunes en el mismo horario, el mes de mayo y el mes de junio, sobre el ciclo de conversatorios, ¿ya? Que, como les decía, está enfocado en el análisis a partir de experiencias concretas de lo que es el terrorismo de Estado. Queríamos plantear 3 ideas centrales como para enmarcar. Por una parte, nosotras entendemos que estamos habitando y estamos padeciendo el control del Estado terrorista chileno, ¿ya? Reconocemos el Estado como un mecanismo de dominación, reconocemos que es un Estado colonizador, no solamente sobre las tierras de Wallmapu, sino también sobre otros pueblos que habitaron estas tierras antes de la invasión europea. Reconocemos en el Estado el operar represivo, reconocemos que es un Estado racista, reconocemos que es un Estado colonizador, reconocemos también que es un Estado terricida, ¿ya? Y eso no tiene que ver con momentos de mayor o menor democracia, sino que lo entendemos como una característica constitutiva del Estado. Entonces, hablar de terrorismo de Estado pone el énfasis ahí. Muchas veces se habla de estados democráticos, muchas veces se habla de estados que se han ido debilitando, por ejemplo, con las políticas neoliberales, pero lo que se tiende a olvidar es que el poder central del Estado está en el control de la violencia, está en el control de los aparatos represivos, que finalmente es la materialidad de la soberanía y la construcción de la nación y la patria. Entonces, esa es una idea que quisiéramos que enmarcara este ciclo. Una segunda idea que nos interesa enmarcar en las conversaciones es que el Estado chileno surge de la violencia, ya surge de la expansión, de la violenta expansión colonial que se da más allá del momento de la colonización española con las independencias de las élites criollas en la zona central y que luego va a comenzar procesos muy violentos de expansión territorial, invadiendo las tierras del Wallmapu, pero también la ocupación territorial hacia el norte. Y es ahí donde se va construyendo lo que hoy conocemos como el Estado-Nación chileno. Entonces, el origen en la zona central es un origen patronal. Y esas lógicas patronales, obviamente que con matices, se han reproducido a lo largo de la historia de estas y otras tierras bajo control de este Estado terrorista chileno. Esa es otra idea que queríamos resaltar. Y una tercera idea es que más allá de esas diferencias que suelen hacerse entre dictadura y democracia, el terrorismo estatal siempre está presente. ¿Ya? Te matan en dictadura y te matan en democracia. ¿Ya? Y sobre ese punto, lo que queríamos enfatizar es que desde la Coordinadora El Terral, desde ROI Territorios, desde el colectivo El Quintral, nosotras reconocemos que estamos viviendo un ciclo de violencia estatal que parte, que se intensifica luego de la revuelta de octubre, luego de la gestión neoliberal de la pandemia por COVID-19 y que está asociado directamente al gobierno pacificador de Gabriel Boric. Hoy en día, el debate político pareciera estar muy enfocado en el fascismo, en el poder, en el fascismo encarnado en el gobierno de José Antonio Kast, invisibilizando que lo que permitió la instalación del actual gobierno fueron las políticas pacificadoras del gobierno de Boric, del progresismo, ¿ya? Instaló una agenda represiva con más de 13 leyes represivas que van desde
la ley Naim Retamal, la ley antitomas, etcétera, etcétera, incluyendo la militarización permanente de las tierras del Gualmapu, y ya al final de su periodo de gobierno, la reformulación de la ley antiterrorista. Entonces hay un paquete, hay una agenda represiva instalada por el gobierno de Boric que va a la par también del empoderamiento de la patronal extractivista. Y todo eso es lo que allana el camino para la instalación de este gobierno de José Antonio Kast hoy en día. En ese sentido, de las diferencias en la retórica, lo que vemos es una continuidad. Hay una profundización, pero no podemos invisibilizar que fue el gobierno pacificador de Boric el que instaló las condiciones políticas para esta emergencia fascista, que no solamente se da a nivel gubernamental, sino que está permeando todos los ámbitos de la sociedad chilena. Estamos viendo un resurgir de las lógicas misóginas, racistas, clasistas. ¿Ya? Entonces queríamos resaltar esas ideas porque es lo que nos va a orientar, digamos, en la comprensión de las situaciones, de los casos concretos que vamos a ir conversando en este ciclo de conversatorios online, ¿ya? Entonces, terminada esa introducción, que era cortita, ahora sí, partimos con este primer capítulo, ¿ya? Tenemos a nuestro invitado que está desde allá, desde las tierras de Gualmapu, Pascual Pichú. Pascual, primero nos puedes contar qué es un huarquén, si te puedes presentar, y a partir de ahí nos comienza a relatar, digamos, el contexto y la experiencia de ustedes. Bueno, solo para saber si se escucha bien, porque como le mencionaba, tengo un poquito mala señal. Súper bien. Ya, sí, porque está lloviendo justo acá en Gualmapu, así que eso igual es, la lluvia es vida. Bueno, para aclarar primero, yo no, si bien yo estoy cumpliendo el rol hoy día el rol que le compete tanto a mi hermano que es el Lonco como a mi otro hermano que es Huerquén, me corresponde a mí en cierta forma tener la responsabilidad también de representarlo a ellos en ese sentido. Yo no ostento la figura o el rol del Huerquén. Pero en este contexto me toca, por así decirlo, por, por obligación, tomar ese rol, ¿ya? Ante la ausencia de ellos dos. Bueno, como me presentaba ahí la Lamien, yo soy Pascual Pichún, soy de la familia Pichún, uno de los hijos menores del Lonco Pascual Pichún, que fue bien conocido en el proceso de recuperación territorial, principalmente en la década de los 2000, porque fue uno de los primeros presos políticos mapuche y a quien se le aplicó la ley antiterrorista, por el cual nosotros como familia y como comunidad llegamos con este caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde la Corte falló a favor nuestro y condenó al Estado de Chile por vulneración y indebido proceso en el caso de nuestro papá, el Lonco Pascual Pichú, quien falleció ya hace 13 años. Entonces, en cierta forma, somos una familia históricamente perseguida. Y lo que estamos viviendo hoy día actualmente con el caso de mi hermano, de mis dos hermanos, es una continuidad de parte del Estado en su política represiva que no varía dependiente del color político de los gobiernos. Por ejemplo, a mi papá se le aplicó la ley antiterrorista en el gobierno de Michelle Bachelet. Y también hubo persecución en el gobierno de Lagos, por ejemplo. Y ni hablar en los gobiernos de derecha, po. Y donde, en cierta forma, donde también más sufrimos la represión fue justamente en el gobierno de Gabriel Boric, porque fue en ese gobierno en que se profundizó la persecución. Y en el caso de mi hermano,
ellos están presos justamente cuando todavía era gobierno esta pseudo izquierda chilena. Entonces, la represión no solamente hacia mi familia, hacia nuestra comunidad y el Gualmapu en general no varía en ese sentido. O sea, nosotros hemos, como ahí hacía un relato la también de la época de la invasión a nuestros territorios, que hemos, en cierta forma, crecido en un ambiente de lucha, de guerra, de violencia. Nosotros en la niñez, desde que nacemos, sabemos que nacemos en un estado que es violenta y que violenta a nuestra gente, ¿ya? Em, entonces, esa ha sido la situación. Em, m- Mi hermano Juan, que es el Lonco, va a cumplir un año en prisión política. Estuvo en la cárcel de Temuco y ahora está en la cárcel de Traiguén, que queda aquí más cerca. Y mi otro hermano, Rafael, él lleva más de 2 años preso y el año pasado, en enero de este año, fue condenado a 7 años de cárcel por un caso bien rebuscado, porque a él se le acusó como autor intelectual de un hecho, una cuestión sumamente compleja de explicar, porque se le, en cierta forma nosotros entendemos que la condena que él está cumpliendo hoy día es solamente por persecución política. Nada, no hay nada más, no hay nada ni en los hechos, no se pudo comprobar su participación. De hecho, la acusación era como autor intelectual, sin embargo, igual se le condenó. Y a él se le condenó a 7 años de cárcel, que está cumpliendo actualmente en la cárcel de Angol. Entonces, esa es la situación que nosotros vivimos actualmente aquí en nuestro territorio, en Gualmapu, el asedio constante de parte de los aparatos represivos del Estado. Aquí nosotros tenemos constantemente vigilancia a través de dron, vigilancia permanente de militares, de, de carabineros que constantemente están violentando a nuestra gente. Entonces la situación ahora es aún más, con este gobierno que ha dado más respaldo en cierta forma a esta política represiva. Y nosotros sabíamos que iba a ser así, entonces en cierta forma también, eh, en cierta forma lo afrontamos también, ¿ya? Como familia. ¿No? Y esa ha sido como nuestra constante, como familia, como comunidad, que a pesar de toda la represión, a pesar de la persecución, el encarcelamiento, nosotros tenemos la convicción de que solo a través de la lucha eh, podemos recuperar nuestros derechos como pueblo. Eh, a pesar de todo, nosotros seguimos aquí luchando, seguimos recuperando nuestros territorios, defendiendo nuestro territorio, eh, y que en cierta forma también nos imaginamos que eso es lo que en cierta forma también le molesta a la clase empresarial de esta zona, que nosotros como mapuche finalmente no nos doblegamos, por así decirlo. Y, y esa es la situación, pues, esa es la situación que vivimos actualmente aquí en Gualmapu. Pascual, estamos bien lejos, estamos acá en el Elqui, entonces yo te quería pedir si nos podías contar un poquito acerca del territorio que ustedes habitan, acerca del LOF, ¿ya? Y la situación empresarial, patronal en esas tierras, porque sabemos que Gualmapu igual es bastante extenso, entonces para que nos hagamos una idea de el contexto en el cual se da su lucha. Sí, bueno, me imagino que igual es distinta la geografía. Bueno, yo igual conozco un poquito para allá,
Entonces, claro, es distinto. Pues aquí nosotros tenemos muchos verdes, muchos árboles, pero a pesar de eso, a pesar de que pareciera ser un paraíso, sin embargo, está tan intervenido a través del monocultivo forestal, de las empresas forestales, que al final, bueno, esa fue la lucha, lo que gatilló en definitiva que especialmente nuestro abuelo, nuestro papá, decidieran recuperar los territorios para defenderlos porque estábamos quedando eh, sin agua, por ejemplo. Se estaban exterminando los laúen, que son las plantas medicinales, los árboles nativos. Entonces, toda esa situación es la que padecemos hoy día. A pesar de que se ha recuperado en cierta forma, un cierto grado, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos recuperado un espacio que son de cerca de 1.000 hectáreas que recuperamos nosotros, que estaba en manos de Forestal Mininco, con plantaciones de pino y hoy día lo tenemos limpio de eso. Pero sin embargo, esto es un pedacito a la gran extensión que existe del monocultivo de forestales, y que generan tantos daños como los pinos, los eucaliptos, que van generando el daño principalmente en el subsuelo, secando napas de agua. Por ejemplo, nosotros en los veranos no tenemos agua, no hay agua, se seca. Entonces, tenemos que subsistir a través de, de que el Estado subsidie el agua que nos traen con camiones aljibes, por ejemplo. Entonces, es una situación igual compleja. eh, y en cierta forma también eso no, en cierta forma ha permitido igual que la misma gente se dé cuenta de que la única forma de despojarnos de este modelo es a través de la recuperación de tierra, a través de defender el territorio y expulsar las forestales. Entonces, esa es la lucha, en cierta forma, que nosotros estamos dando aquí. Ya, o sea, el foco de presión principal son las forestales. Mininco, el caso de la forestal Mininco. Claro, son varias forestales. En el caso está la Forestal Mininco, Forestal Arauco, hay varias forestales que son propiedad seguramente también de los mismos, no sé, por ejemplo, de empresas mineras que también tienen acciones en empresas forestales. Al final es el mismo enemigo que tenemos en todos lados y que manejan los medios, por ejemplo, y que financian a políticos. Entonces, en cierta forma es un enemigo tan grande el cual nosotros luchamos y que por eso igual se entiende el ensañamiento y la persecución que sufre nuestra gente, que se atreve en cierta forma a levantar la voz, a luchar, eh, y es esa la consecuencia que finalmente se padece aquí. Bueno, la Mininco, la Arauco, que son propiedad de estos grandes conglomerados económicos del Grupo Mate, del Grupo Angelín, y contar así como un dato paradójico que acá el Grupo Mate, ¿sabes cómo está presente acá? A través de la Fundación del Agua, que es una fundación que se llama MULEN, que es del Grupo Mate, y que trabaja con los comités de agua potable rural con el discurso de la conservación del agua. Entonces, yo creo que es sumamente importante para nosotros en estas tierras visibilizar aquello, que mientras acá están haciendo estas dinámicas de responsabilidad social empresarial con estas fundaciones, paralelamente están generando toda esta devastación y toda esta violencia que a ustedes en esas tierras, en ese lot, les genera una condición de sequía producida, en este caso por la propia dinámica capitalista, porque acá estamos en un territorio que es semiárido, pero allá entiendo yo que no es así, es otro tipo de características climáticas y geográficas. Así que eso nos queda como mucho más claro que el foco principal son las forestales, pero también hemos sabido de que en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, empezaron a hacer esta reconversión de las forestales a las energías renovables no convencionales, a la biomasa, en el caso del Arauco, a las eólicas, con la generación también en tierras de Gualmapu de ese tipo de energía, que en el fondo es agregar una dinámica más de explotación en esas tierras. Ya no es solamente
lo forestal. Creo que se complejiza con eso el tema. En ese contexto, ahora sí, si ya nos pudieses contar el caso concreto, porque sabemos y nos ha quedado sumamente claro que esta aplicación terrorista de la violencia ha sido constante, pero el caso concreto de ahora, que ha generado la prisión política de tus hermanos. Si nos podrías contar el caso, la situación que llevó a su situación carcelaria actual. Sí, bueno, mis hermanos, que son dos hermanos que están presos, el lonco Juan Pichún y el otro Peñi Rafael, que es el Huerquén. Ellos son autoridades tradicionales de aquí de nuestra comunidad. En el caso de mi hermano Juan, bueno, como yo le contaba al principio, nuestro papá era el lonco y como es la tradición mapuche, se traspasa de generación en generación el rol, ¿no? El rol político del lonco. Entonces, por eso es que mi hermano, luego de fallecer mi papá, mi hermano mayor, que es Juan, la comunidad le asignó el rol de lonco. Entonces, en ese proceso también, ellos por mucho tiempo apoyaron también procesos de recuperación territorial o de defensa, de expulsión de las forestales eh, en varios territorios, siendo parte también de organizaciones que en cierta forma persiguen esta línea de lucha. Entonces, bajo eso es que son perseguidos hoy día, porque no sé si recuerdan la última modificación a la ley de usurpación que realizó el gobierno de Boris, eh, le hicieron retroactivo. Entonces los casos, por ejemplo, en el caso de mi hermano Juan, él está por un caso que sucedió en el año 2021. Entonces ya habían pasado 3, 4 años ya del caso y lo reflotaron, digamos, ¿ya? Solamente para perseguir y sabemos que estas leyes están justamente dirigidas a eso, a la persecución de los dirigentes, de los líderes sociales, y en cierta forma buscar el mecanismo judicial, penal, para encarcelarlo. Y el caso de mi hermano, justamente eso, un caso del 2021 que lo reflotaron y por el cual fue perseguido y encarcelado el año pasado, en mayo del año pasado, justo hace un año. El, el caso de mi otro hermano, del Rafael, que él es Huerquén, eh, él también está por un caso de un hecho de una quema de unos camiones, de un camión en la región del Biobío. Entonces, en ese caso, a él, a las otras personas que detuvieron por ese hecho, supuestamente le habrían encontrado comunicación, eh, mensaje de texto o cosas así, donde salía mencionado mi hermano. Entonces eso le dio supuestamente las pruebas para que lo inculparan como autor intelectual, como el ideólogo del caso, ¿ya? A mi hermano. Y como además mi hermano también cumplía el rol de huerquén y de vocero también de la coordinadora Arocumaye con la CAM, la organización. Entonces, también por ese hecho lo persiguieron y finalmente también lo encarcelaron. Y él lleva ya más de 2 años, ya lleva, mi hermano, preso. Y por ese caso lo condenaron a 7 años de cárcel. Y ya se agotaron todas las instancias, porque esto fue en enero de este año, eh, terminó el juicio y fue condenado a 7 años de cárcel y el cual está cumpliendo, y nosotros actualmente igual como familia hemos decidido nuevamente recurrir a la Corte Interamericana porque creemos que claramente hay una persecución política en ese caso, que se configura nuevamente una persecución política y un mal uso uso indebido
en el proceso por el cual el Estado ya fue condenado, como yo le contaba al principio, en el caso de mi papá, que él estuvo igual preso durante los primeros años de la década del 2000. Él estuvo preso 5 años, también acusado por amenazas terroristas en ese tiempo. Eh, entonces creemos nosotros que la única forma de obtener justicia es en las instancias internacionales, y es lo que hemos recorrido, y en las únicas cortes que en cierta forma ha fallado a nuestro favor. Entonces, por eso es que nuevamente nos embarcamos esta vez nuevamente a la Comisión Interamericana, y también con la esperanza de que el caso pueda pasar a la Corte, y que puedan también revisar el actuar del Estado chileno y la justicia chilena en el caso de mi hermano Rafael. Esas son las dos situaciones que estamos viviendo actualmente. Y en el desarrollo de esos casos, claro, hay un rol súper protagónico de los tribunales de justicia, que muchas veces se instala, al menos en estos lugares, el imaginario que son neutrales, y en realidad igual son otra dimensión más del mismo Estado colonizador. Pero hay otro actor que muchas veces se invisibiliza, y son los medios de comunicación. Entonces, igual te quería preguntar cómo ha sido la experiencia de ustedes en el manejo comunicacional que se ha dado a la situación que están viviendo tus hermanos. Sabemos que hay medios que son medios alternativos, que son medios críticos, pero también sabemos que los mismos grupos Mate, Angelini, etcétera, controlan la prensa, la prensa hegemónica dominante. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia en este caso en relación a los medios de comunicación? Sí, bueno, el caso de los medios también es un tema, pues, y como tú lo mencionabas, como bien lo mencionabas, forma parte también de los mismos intereses que están presentes en el territorio. Eh, y cómo han actuado hacia la lucha mapuche, yo creo que está a las claras que constantemente hay una acusación o un fallo anticipado en presentar a los presos mapuches como culpables antes de ser siquiera juzgados. Entonces, y ahí claro, se vulnera absolutamente la presunción de inocencia. Entonces, y eso ha permeado bastante fuerte también en la sociedad civil, porque por lo general hay mucho racismo eh, hacia las comunidades que luchan y que se enfrentan finalmente a estos grupos económicos, a esta política represiva, como en el caso nuestro, estigmatizando nuestra lucha. En el caso de otros peñis de Temucuicui, por ejemplo, la comunidad bien emblemática, donde nos construyen un imaginario como los mapuches violentos, los mapuches terroristas, y cuando en realidad es que nosotros lo que hacemos es luchar en, en una cuestión tan básica como defender nuestra vida, nuestra forma de vida, defender la naturaleza y defender lo que nos corresponde como derecho de pueblo originario, ¿no? Pero sin embargo, los medios eh, en cierta forma instalan esta negatividad hacia nuestra lucha, y también eso ha permeado bastante, y es lamentable em, porque en estos casos, por ejemplo, cuando detienen a nuestros peñas, a nuestros lamien, de por sí ya antes de ser juzgados siquiera ya son catalogados como culpables, y luchar en contra de eso es bien complejo. Y entendemos también de que justamente hay una línea de parte de, de la clase dominante en que no quiere justamente que existan resistencia a- a su política expansionista, a su política depredadora del medio ambiente,
donde ellos solamente quieren explotar los recursos sin tener ningún respeto hacia lo que es, por ejemplo, la naturaleza, a lo que defendemos nosotros en estos casos, en estos territorios. Bueno, ahí vemos también todo ese racismo instalado, no solamente en los tribunales, sino también en los medios de comunicación. Y yo te lo preguntaba porque lo que se instala como sentido común, nosotras que estamos tan lejos de esas tierras, es finalmente lo que transmite la televisión y la media de prensa, justamente de esos grupos capitalistas. Entonces, por eso era la pregunta por los medios de comunicación y la importancia que ahora estemos escuchando la experiencia directa a partir de tus palabras. Entonces tenemos que hay un rol racista de los tribunales, de los medios de comunicación, y cómo ha sido con Gendarmería, o cómo ha sido la situación carcelaria, o cómo ha sido la relación, o si tú conoces alguna situación concreta de experiencia de tus hermanos con Gendarmería, que es otro actor clave que muchas veces también se invisibiliza cuando se analizan estos casos. Sí. Bueno, en el caso de las cárceles, los peñes que han pasado por los distintos encarcelamientos también han continuado llevando adelante la lucha, y por su lucha también se ha recuperado cierto reconocimiento a la figura de los presos políticos mapuches. Entonces, por ejemplo, en la cárcel de Temuco hay un módulo aparte de solo presos políticos mapuches, por ejemplo, y que hay se respetan ciertas cosas. En Angola es lo mismo, pero son, por ejemplo, los dos penales nomás, pues en todas las otras cárceles no hay ningún reconocimiento. Entonces los presos que llegan a esas cárceles se tienen, o no es que se tienen, sino que los someten a la misma disciplina o dinámica que como cualquier preso común, ¿no? Entonces nosotros igual llevamos adelante esa lucha. Por ejemplo, en el caso de mi hermano Juan, que está en la cárcel de Trayén y que no tiene, por ejemplo, la condición o módulo de preso mapuche, preso político mapuche. Ahí la condición es común como cualquiera. Entonces, por ejemplo, mi mamá que va a visitarlo, que tiene que pasar por todo el proceso de humillación, porque de cierta forma la mirada de los gendarmes eh, es como súper violenta, en el sentido de que como que uno fuera a visitar, no sé, a alguien, a un delincuente, por así decirlo, ¿no? Entonces eso igual es chocante, pero creo que al menos mi hermano ha intentado igual a través de demostración de que no está solo, a través del acompañamiento de las comunidades, poder instalarse también ahí, y que también tenga el reconocimiento y la condición de preso político mapuche, ¿no? Porque está además amparado en los convenios, aunque respetan súper poco las leyes y los convenios el Estado de Chile, pero al menos el convenio 169 de la OIT eh, lo, en cierta forma, no sé si obliga, pero al menos le da las recomendaciones al Estado para que en el caso de cuando hayan presos indígenas, pueda tener también cierto mecanismo de, de que no se pierda la condición cultural de los presos. Claro. Entonces, también es una lucha constante ahí. Y algo reciente, porque cuando empezaron estas prisiones políticas extensas, era un tema de debate, el tema de la ritualidad, el tema del ser mapuche dentro de la cárcel, que es algo que se ha ido dando, digamos, con todos estos años de resistencia. Y tú dijiste algo recién que igual es súper importante, que tiene que ver con el vínculo con las familias, con las comunidades. ¿Cómo ha sido esto de las redes de apoyo? Que también sabemos, porque acá igual hemos tenido compañeros en situación carcelaria, y sabemos que a veces es bien difícil y se hace cuesta arriba sostener las redes de apoyo. Si nos podías contar un poquito cómo ha sido su experiencia con las redes más cercanas, y también con ir tejiendo así como articulaciones
para ir apoyando a los compañeros, a los peñas en este Sí, caso. claro. Sí, sí, pues igual es complejo porque, por ejemplo, después de la pandemia, lo que hizo Gendarmería es que mantuvo esa misma dinámica, por ejemplo, de control de cuántas personas ingresan a verlo, ¿ya? En el caso por ejemplo, en el caso de los presos, tienen un número de 10 personas que solamente lo pueden ir a ver y que tienen que enrolarse, un proceso administrativo súper engorroso. Hay que ir a enrolarse, que te sacan la foto, la huella, todo. Entonces, eso mismo hace que sea muy complejo, por ejemplo, ir a ver a los presos. Por ejemplo, no sé, pues cualquiera de ustedes si quisiera venir a visitar a alguno de los presos no podría entrar a verlo, eh, porque existe esta restricción que quedó instalada desde la pandemia y se aprovecharon de esa situación y la dejaron instalada. Entonces, y esto es para todos los presos, independiente de que sea mapuche o de otros casos comunes. Ese es un tema. Eh, y por lo general también, y como nosotros llevamos tantos años de experiencia de encarcelamiento con mi papá, después mi hermano, ahora nuevamente, sabemos que también cuando hay procesos de encarcelamiento, por lo general la gente va quedando sola y al final quienes sostienen son solamente la familia más cercana. En este caso, bueno, nosotros, como tenemos a dos presos, para nosotros igual es complejo como familia porque no, eh, por ejemplo, en los días de visita nos tenemos que dividir, pues, quién va a ver a Rafael y quién va a ver a Juan. Entonces, se hace complejo en ese sentido. Y yo creo que igual, y como tú lo mencionabas antes, el tema de los medios ha ayudado mucho también a que en cierta forma ya no haya no- no- tanta simpatía con el tema de la lucha mapuche. Esto no sé, yo siempre lo hemos analizado porque después del estallido social como que en general como que cambiaron hartas cosas y en el sentido de la simpatía con la lucha mapuche como que igual mermó bastante. El trabajo que hicieron los medios, especialmente con la primera convención, con la figura mapuche que habían ahí, en tema de hacer caricatura, ridiculizar. Entonces eso ayudó bastante a que, de cierta forma, el acompañamiento o la simpatía que existía de otros sectores sociales de Chile se alejara un poco en el sentido de apoyar la lucha mapuche. Y hoy día sentimos que cada vez estamos cada vez más solos. Así que esa es la situación. Sí, además que eso también se potenció con la gestión neoliberal de la pandemia y ese confinamiento que También, normalizó la represión en las calles, o sea, en revuelta ver a los pacos y pacas era agresivo y después se lo estaba solicitando para que volvieran a las calles, entonces transformó mucho. Es verdad que acá, en las manifestaciones grandes, en Serena, en Coquimbo, las banderas mapuche, la simbología mapuche estaba súper presente y luego todo eso comenzó a decaer, y ha sido así sí, sumamente complejo volver a rearmarse. Por eso también la importancia de que abriéramos contigo este ciclo, como para volver, digamos, a establecer esos vínculos. Ya como para empezar a cerrar, o bueno, si tú después quieres contarnos más cosas, está abierto, pero una pregunta que a nosotros nos interesa mucho, nos situamos como colectivos anticapitalistas, era preguntarle cuál era su visión frente al capitalismo chileno y frente al Estado chileno. ya. Parece que se cortó ahí, ¿no? ¿No? Estamos bien, es que a mí un gatito me empujó el computador. Estamos Sí. bien. Ah, ya. Bueno, nosotros, como siempre lo hemos dicho, nuestra lucha es anticapitalista por esencia. Nosotros hemos luchado constantemente en contra de los imperios como mapuche. Cuando, cuando llegó el imperio inca, por ejemplo, hubo lucha cuando llegaron el imperio español y después en la misma dinámica de expansión
imperial también de este Estado, los estados tanto chilenos, argentinos. Entonces nosotros por esencia somos anticapitalistas los mapuches, la lucha mapuche. Si bien reconocemos también de que el Estado en cierta forma ha avanzado, pero así muy mínimamente en reconocer ciertos derechos, porque igual nosotros como mapuche también hoy día actualmente no podemos desconocer que estamos intervenido por el Estado chileno. Sí, en todas las comunidades, por ejemplo, en nuestra comunidad está la escuela, hay escuela, hay, no sé, posta, médico. Entonces, de cierta forma, el Estado también está presente. Pero nosotros, al menos lo que hemos entendido aquí en este territorio, es que, en cierta forma, eso, esos elementos pueden servir también para desarrollarnos nosotros como pueblo. ¿Ya? Porque igual hoy día, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes se va a estudiar, no sé, va a hacer una carrera, saca un título profesional, entonces la idea nuestra es que toda esa gente que en cierta forma se va, en algún momento vuelva a su territorio a hacer un aporte, a seguir la lucha de recuperación desde aquí. Y eso es lo que hemos hecho, al menos nosotros en nuestra comunidad, como familia, la mayoría de mis hermanos son profesionales y todos hemos vuelto en cierta forma, porque esa fue como la forma que nos crió, por ejemplo, nuestro papá. Siempre nos decía, usted vayan, tomen herramientas de allá y después lo usan para su pueblo. Eh, entonces, creo que esa es la forma que podamos batallarle a este Estado. Eh, Así como está la recuperación territorial, también tiene que haber Weichan en el sentido del kimun, del conocimiento. Eh, y creo que nosotros hemos dado muestras claras de que nuestros conocimientos heredados de nuestros viejos puede ser una alternativa a este mundo que hoy día cada vez se vuelca más a la violencia, a la guerra. eh, y que en cierta forma se va autodestruyendo. Entonces, creo que nosotros como mapuche, en cierta forma, o la cultura o la visión, la como visión mapuche, puede ser una alternativa a todo eso. Y creo que la lucha también lo podemos dar desde aquí, desde el territorio, eh, eh, ocupando, recuperando espacios que si bien son chilenos, pero nosotros lo podemos resignificar también. Así que esa es una forma también que nosotros entendemos que podemos dar la lucha. ¿Y qué nos dirían a los grupos, colectivos, organizaciones que dentro de estas tierras bajo control del Estado chileno también nos posicionamos desde la lucha anticapitalista, pensando, como tú mismo decías, de que había una cierta solidaridad que se ha ido como erosionando después de la revuelta, pero hay varios piños, les llamamos acá, que seguimos en resistencia? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros piños anticapitalistas, antiautoritarios, a nuestros piños anarquistas, dicho de forma clara? ¿No? ¿Algún Sí, comentario? bueno, Digo, claro, no solo yo creo que solo la vinculación, la hermandad, el conocerse estos espacios, por ejemplo, que son súper importantes para generar esos vínculos, yo creo que hay que recuperar eso, pues, recuperar eso que perdimos en estos años que nos obligaron a desvincularnos, a conocernos, a entablar relaciones. Entonces, yo creo que hace falta eso, hace falta volver a conectarse eh, entre personas. Estamos como alejados más con este tema de la nueva tecnología, de las redes sociales. Nosotros igual lo padecemos aquí con nuestros jóvenes, una lucha constante igual, ¿ah? Entonces, yo creo que la forma de volver a vincularse es haciendo trabún, haciendo encuentros, conociéndose, hermanando las luchas, porque al final
llegamos al final y que en definitiva tenemos al mismo enemigo en común que está en todos lados. Tipo, el mismo enemigo, de hecho acá son las mineras, las industrias de generación eléctrica, son las mismas redes patronales, patrones y patronas que son grandes empresarios que están en todas estas tierras. Entonces, al final, el Estado opera como el garante de esos intereses privados, tanto en las tierras de Wallmapu como acá. En los grupos en los cuales nosotras participamos, siempre la lucha, la resistencia en esas tierras del Wallmapu ha sido una inspiración. Por eso también el interés de empezar a retomar estas conversas. Yo te debería hacer como última pregunta, una pregunta que tiene que ver con este momento histórico, esta nueva ofensiva fascista. Hay un gobierno reaccionario, pero hay un fascismo que está en la cotidianidad. Hay un fascismo que se está instalando y normalizando en la cotidianidad. ¿Cómo ven ustedes este escenario? No solamente para los pasos que vienen, en el juicio de tus hermanos, sino también para las resistencias mapuche, reconociendo también que el mundo mapuche igual es diverso y que de lo que estamos hablando acá es de los movimientos autonomistas mapuche, que reivindican el derecho a ser reconocidos como un pueblo, como una nación, que eso no puede ser homogenizado a otros sectores mapuche también, que a veces también se tiende como a simplificar mucho esa resistencia. Ya nuestra solidaridad es con el movimiento, con los movimientos autonomistas mapuche. Entonces, para esos movimientos, ¿cómo ustedes evalúan este momento fascista que se vive hoy en día en estas y otras tierras? Sí. Bueno, es complejo, por supuesto, el escenario que estamos viviendo, porque entendemos em, que se va a profundizar aún más la persecución, el encarcelamiento, seguramente, impunidad hacia los aparatos represivos, pero sin embargo, no es nada nuevo para nosotros. Aquí hemos vivido en constante, bajo ese clima constante. Te decía delante el gobierno que en cierta forma uno podía tener esperanza, eh, estuvo lo que duró su mandato no estuvo bajo excepción constitucional, o sea, con los milicos en las calles, en los caminos, haciendo controles aquí a las comunidades, a los ingresos a comunidades, hostigando. Entonces nosotros decimos, ¿qué más puede ser? Bueno, podría ser más, pues. Podrían ser, no sé, que entren a matar, que entren a aniquilar aquí, pero creo que nosotros entendemos de que tenemos que seguir en la misma línea de lucha, no nos puede desviar el camino eh, independiente del gobierno que sea, porque sabemos que esta es una decisión política de Estado en, en querer exterminarnos y, y también nosotros en ese camino entendemos de que no nos podemos desviar de este camino también de autonomía y de soñar la independencia también en algún momento como pueblo. Esa es la forma. Ya, Seguir yo creo que estamos, siendo, perdón, sí. no, no, que decía seguir fortaleciéndonos nosotros como comunidad, como mapuche, volver a mirar hacia atrás, a recuperar los feyentún, que son como las miradas, la filosofía mapuche, eh, generar autonomía en términos económicos, por ejemplo, en los espacios, la recuperación territorial, generar nuestra propia economía, la vinculación con otros territorios, con otras comunidades. De hecho, ayer nosotros anduvimos en el sector de Cañete, conociendo, intercambiando con comunidades de allá que están también en nuestro mismo proceso. Entonces son eso, es mantener eso, profundizar nuestra forma mapuche hacia adentro,
fortalecer el Kimun mapuche hacia adentro, hacia especialmente la, los niños, hacia nuestros hijos, que son el futuro de nuestro pueblo. Entonces, yo creo que ese es nuestro camino. Quería abrir ahora un poquito las preguntas, a ver si hay... A ver. No. Hay. Yo creo que podríamos ir haciendo rondas de 3 preguntas, una primera ronda, quizás da para 2, pero una primera ronda. La idea es que la hagan levantando la manito para saber. Habemos más de 20 personas conectadas, así que eso nos tiene como contentas igual, que hemos tenido participación. Veamos si hay algunas preguntas, como para ir abriendo un poquito la conversa. Ahí hay una mano levantada de Piero. Piero. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, compañero Pascual. Muchas gracias por conectarse, por la exposición. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, compañero. Yo, bueno, gracias al esfuerzo de mis papás, pude estudiar periodismo, por ende me manejo con el tema de las comunicaciones. Y bueno, tú hablabas de el efecto que fue post pandemia y post estallido, donde la adherencia o de alguna manera apoyo a la lucha del pueblo mapuche ha ido decantando. Quería preguntar si eso también ocurrió como con los medios de comunicación que antes del estallido, el estallido mismo, eran bastante potentes los medios independientes de comunicación. Me gustaría saber si siguen vigentes y si siguen apoyando la lucha de tu familia y en general la lucha del Gualmapu, o también ha ido decantando y han ido desapareciendo los medios de comunicación alternativos. Gracias, compañero. Sí, sí, lo último que decías tú, lamentablemente también fueron desapareciendo muchos medios alternativos aquí en Gualmapu, entonces eso también ha dificultado bastante en que nuestra voz pueda ser un poco más masificada y que en cierta forma también se impuso como eh, como esa voz o esa versión oficial de lo que pasa aquí, que es lo que muestran los medios de comunicación masivos, ¿no? Esa ha sido una dificultad, el tema de los medios, y, y no se ha podido, en cierta forma, como recuperar eso. Hemos perdido mucho, por eso yo decía que hemos hecho análisis y en cierta forma sentimos que nosotros, si bien el pueblo chileno perdió bastante en el post-estallido y pandemia, nosotros yo creo que perdimos mucho más. Como mapuche, como movimiento social mapuche, perdimos bastante. Eh, Incluso nuestra posición, como decía la Lamien, más autonomista, igual y hay que reconocerlo así, es una posición casi mínima dentro del mundo mapuche. Eh, entonces, incluso el fascismo o esta mirada capitalista del control de la tierra, eso también ha entrado al mundo mapuche y hoy día también hay expresiones por ejemplo, de mapuche capitalistas, po, que están dentro no sé, por ejemplo, que ingresan a este gobierno, por ejemplo, o que tienen esa mirada como empresarial de explotación del territorio. Eh, y eso también ha ido creciendo lamentablemente. Eh, pero a pesar de eso, nosotros seguimos adelante. Yo creo que en algún momento también, así como el pueblo chileno tiene que despertar nuevamente, también el mapuche en cierta forma tiene que volver a sentirse mapuche y a practicar lo que es ser mapuche en su territorio. Yo creo que eso es lo que esperamos y en el tema de los medios también. Es complejo igual, pues en general es complejo para los medios. Y mucho más cuando intentan levantar voces desde el territorio. Más aún cuando
todos los días estamos manejados ahora principalmente por las redes sociales. Ahora ya casi nadie escucha radio ni lee los diarios. Precisamente los jóvenes están pegados en otras cosas, entonces quizás también sea nuestro trabajo encontrarle la vuelta, por así decirlo, en ese sentido, de también ocupar como herramienta esos espacios para igual generar conciencia a través de eso. Por ejemplo, la cultura, ¿no? La cultura del arte. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de música de cumbia mapuche, los Huarquenes del Amor. Muy Y eso es una conocida. herramienta igual potente, digamos. Ha sido potente porque, de cierta forma, nos ha permitido llegar con mensajes, con ciertos mensajes no sé, a generaciones más chicas de Peña y de Lamien, que se identifican, que logran, de repente escuchan las letras y se logran identificar, y eso es ir despertando de a poquito la conciencia mapuche. Ojalá algún día se concrete una visita de los Huarquenes del Amor por acá, porque se escucha, en el campo sobre todo se escucha esa música. Veamos si hay otras preguntas. Ahí, Valesca, de Alto del Carmen, eso es el Huasco, es la cuenca hermana hacia el norte, Valesca. Sí, yo soy parte de una organización de base comunitaria que está en Alto del Carmen, en la comuna, en la provincia del Huasco. Estamos en la defensa del agua, de la vida, a través del arte y fortaleciendo también la identidad de la comuna para la defensa del territorio. Sí, pues una lucha grande el tema de pelear contra las mineras. También he estado en Gualmapu y el 2023, ahí conocí a Rafa, andábamos en los tribunales apoyando un juicio ahí del Luis Mardones. Y también conozco la música de los Huarquenes del Amor, siempre lo escucho allá en la toma que tengo en el cerro en Alto del Carmen, resistiendo, y me dan bastante negüen oírles. Entonces, la propuesta que yo les tenía, no sé si parece pendeja o no, pero creo que sí sirve porque los huarquenes también han llegado lejos, ya que el Rafa, el tiempo que esté ahí, poder hacer una banda con los Peñi, y eso también puede servir en las comunicaciones, que salga como directamente desde ahí, desde la cárcel, el mensaje de la lucha que se está haciendo ahora. Él también como Huerquén, creo que comunicacionalmente también podría generar un impacto esta banda, que eventualmente, esta banda mapuche que va a estar ahí, y, y también, bueno, buscar otra forma. Tenemos que, aquí estamos en un proceso, yo soy parte del Movimiento Cultura Vida Comunitaria, un movimiento que busca, que trabaja en base a principios de descolonización, despatriarcalización, demercantilización de la cultura, anticapitalismo, para la transformación social, es arte para la transformación social, poniendo al centro de la vida, lo común. Caminamos junto a los pueblos ancestrales. Y en Colombia venimos desde Cheranqueri, una comunidad autónoma en México, la primera en autodeterminarse, que se hizo el anterior congreso allá. Luego este siguiente se hizo en Colombia y pudimos elaborar un mandato de los pueblos originarios. En este mandato entregamos lineamientos para la defensa de los territorios, y también a nivel legislativo, que es súper importante. En la legislación colombiana tiene hartos artículos que respetan la autonomía de los pueblos y su integridad como parte de la identidad, digamos, del país. Creo que más allá de la lucha fuerte que está dando el pueblo, que es súper territorial, también hay que quizás dar este paso hacia legislar en los territorios, y
y con eso poder conseguir garantías mínimas de respeto para las comunidades y los pueblos. Bueno, eso era básicamente como una propuesta de comunicaciones y el resto, legislar, pues. Les podemos hacer compartir el mandato. Aquí hay un hermano también que estoy en estos momentos continuando el trabajo del Círculo de Pueblo Originario en una comunidad del pueblo Pijao, que es el valeroso pueblo Pijao, ya uno de los más valerosos de aquí de Colombia. La ciudad en la que estamos, Ibagué, tiene el nombre del cacique, y ellos son jueces del sistema normativo propio del pueblo Pijao. Los pueblos también aquí cuentan con un sistema educativo propio y también universidades. Ya están bien avanzados en eso, y todo gracias al tema legislativo, que han podido ahí legislar y también luchar al respecto. Bueno, y resistiendo además el conflicto armado que tiene todavía secuelas en el territorio. Eso. Gracias, Una retroalimentación, esa va a ser otro video, otro enlace. Así que muchas gracias igual por compartir esta experiencia y poder conocer cómo están allá en el territorio. Gracias. Veamos si hay más preguntas o comentarios. ¿Alguien que quisiera dar alguna opinión o contar algo de sus territorios también? Como te decía, acá nosotros tenemos el tema del avance mega minero, ¿ya? Pero también está el problema de la agroindustria, con las plantaciones de uva, de palto, que eso nos tiene en una situación constante de crisis hídrica, y ahora, sobre todo después de la pandemia, ha venido con mucha violencia todo el tema energético, todo lo que tiene que ver con esto que llamamos la transición energívora. ¿Ya? Acá son las placas solares, las torres de alta tensión, sabemos que por allá son las eólicas, pero también las carreteras eléctricas, y eso ha generado ha generado resistencia, porque ha generado muchísima violencia en los territorios. Hay desplazamiento, hay presión a las comunidades, hay mucha desinformación, y luego de la pandemia ocurre esto en un contexto en que la presencia de los militares, de los pacos, de las FARC está completamente normalizada. Y eso no ocurría antes del año 2019. Entonces, las posibilidades de hacer resistencia y de poder enfrentar estos megaproyectos son sumamente diferentes a lo que fue unos pocos años atrás. Sobre todo por este proceso tan violento de pacificación que impuso el gobierno de Boric. Para nosotros eso es un hito. O sea, de hecho hemos hecho bastante propaganda con la frase de Boric el pacificador, porque reconocemos que el estado de excepción que se dio en pandemia, luego fue continuado en las tierras de Gualmapu con la militarización permanente, y eso no había ocurrido ni siquiera bajo Pinochet en dictadura. Es algo que se da en el gobierno progresista. Entonces, por eso enfatizamos tanto esta continuidad de la represión, de la violencia terrorista del Estado, desde el gobierno de Boric al gobierno actual de Kast. Porque pareciera ser que ahora el progresismo está haciendo un borrón y cuenta nueva y está renegando de todas las violencias que dejó ancladas en nuestros territorios. Veamos si alguien más quiere opinar o hacer alguna consulta a Pascual Pichún. No hay preguntas. O contarle del territorio en el cual ustedes están. Yo le conté acá, estoy en el puerto de Coquimbo. El puerto fue ampliado para poder agilizar la salida de la mercancía. No solamente mercancía, le llaman a la naturaleza cosificada, no solamente de las tierras bajo control del Estado chileno, sino del otro lado de la cordillera también. Entonces acá el puerto se ha pensado como una salida hacia el Asia. Y eso ha intensificado también la intervención en los territorios. Veamos si hay... Yo quería comentar una cosita. Tengo mal internet, pero no sé si se me escucha bien. Sí, Antonio. Ya. Bueno, hola Lamien, muchas gracias primero por contarnos su experiencia. También ahí a nivel personal, a nivel sistemática, también a la élite por disponer el espacio, que es súper importante tener este tipo de espacio.
Em, yo creo que quería preguntarle un poco por cómo ve el tema de los movimientos políticos indígenas hoy en día, porque son varios movimientos políticos los que se están articulando y activando con el tema de la transición energética, extractivismo litio de norte a sur. Y a mi parecer igual siento que nos falta harto como tener un lineamiento en común y también tener como un vínculo, como poder hacernos seguimiento de bienestar. Yo, bueno, yo estoy estudiando psicología, entonces desde la psicología comunitaria igual creo que es importante el poder sostenernos entre redes en redes indígenas. ¿Verdad? Que no es lo mismo que tener una red que es no indígena, porque también compartimos otras formas de vida, otras formas de lucha, de cosmovisiones afectivas también muchas veces y cómo funcionan nuestras comunidades. Y a mí me preocupa un poco que, aunque por ejemplo estemos muy lejos, porque bueno, Chile es muy largo a nivel geográfico, se entiende que tengamos estas como aislamiento, siento. Por ejemplo, yo pertenezco al pueblo de Ayita y pertenezco a la red nacional de jóvenes de Ayitas que articulamos como con mucho ñeque y con mucho cariño aquí en el Valle del Elqui, Copiapó y también Santiago. Por lo mismo, porque también sentimos como jóvenes que falta un poco esto como de poder articularnos entre distintos pueblos y poder como levantarnos, decir como quiénes son, dónde están y también como en el caso de ayuda, de contención, poder estar ahí un poco. Y bueno, a mí me preocupa eso porque están devorando nuestros territorios, muchas veces no estamos siendo visibilizados, nuestras luchas. Y, y bueno, eso igual quería consultarle cómo también usted también ha sentido un poco este proceso y de qué forma usted cree que como distintos pueblos podemos articularnos frente a una misma, frente a un mismo conflicto, frente a una misma violencia también. Entonces, eso quería comentar y consultar. Gracias. Gracias, Lamien. Sí, yo creo que, bueno, como nos pasó a todos a nivel personal, pero también a nivel de articulación de pueblos, como hablamos de que hubo un cambio entre la pandemia, el post-estallido, yo creo que igual pasó lo mismo con nuestros pueblos. Entonces, como que hubo un cierto alejamiento, ya yo no veo cierta como articulaciones entre pueblos. Yo creo que hace falta eso y qué bueno que a través de, bueno, de ustedes, como dice, con los más jóvenes que que puedan volver a tener esa mirada como de que de hermanar las luchas de los pueblos también, porque es cierto que nosotros, como decía al principio también, a veces nos sentimos solos en esto y creo que no estamos solos, po. Solo hace falta articularse y conocerse y en cierta forma también comprender la lucha de cada uno de los pueblos. Y yo creo que quizá este clima de fascismo el cual estamos viviendo, ojalá que pudiera ayudar en eso también. Y ojalá que permitiera también despertar en cierta forma también a la lucha de nuestro pueblo, porque a veces dice que es necesario que te toquen algo para que tú despiertes. En este caso, por ejemplo, si llegase, no sé, este gobierno modificar o eliminar la ley indígena, yo creo que ahí quizá sería como un catalizador para que también todos los pueblos indígenas, los movimientos sociales se pudieran articular también en ese sentido. Yo creo que quizá ahí puede haber un cierto tipo de un motivo, por así decirlo, para que volvamos a tener esa vinculación que hubo en algún momento entre todos los pueblos. Yo creo que es necesario y que hay que construirlo. Yo creo que hay que reconstruir ese tejido de los pueblos de todo el territorio. Pues aquí nosotros los mapuches eh, también en un momento, yo recuerdo, no hace mucho tiempo atrás, teníamos articulaciones con los peñis del Puelmapo, por ejemplo, de las comunidades
que ahora están en el lado, lo que se llama Argentina. Entonces todo eso como que se cortó en cierta forma y no se ha podido restablecer esa vinculación. Y yo creo que es necesario hacer todo eso. Y solo la fuerza nuestra, de nuestros pueblos, va a permitir también que nosotros podamos seguir sosteniendo nuestra cultura, nuestra cosmovisión y todo lo que entendemos como mundo indígena, en el caso nuestro como mapuche. Eso es lo mismo. Si hay alguna otra consulta, Sí, yo acá. allá. Alejandra. Hola, Pascual. Compañías. ¿Ah? Desde las ¿Me compañías. Es que Desde les las compañías. Sí. contando esto es del otro lado del río Elqui. Al otro lado del río Elqui, al No. ladito de la cuenca. La Serena. Sí. Hola, Pascual. Bueno, agradecer la conversación, ¿cierto? Y la información que tú nos estás entregando. Te quería hacer una consulta que tiene que ver con las redes de apoyo que ustedes tienen para los presos políticos mapuche. Entendemos que hay muchas redes anticarcelarias, hay vínculos, ¿cierto? Hay apoyos con redes para los presos políticos subversivos, anarquistas, y siempre, bueno, estamos nosotros reivindicando también a los presos políticos mapuche. Pero queríamos, porque en un momento te escuché decir que, bueno, que con el tiempo se han ido quedando cada vez más solos y que de pronto hasta las visitas se les hace un poco complejo, que tienen que turnarse para ir a ver a los dos hermanos. Entonces, eso te quería preguntar, ¿qué pasa con las redes en estos momentos, las redes anticarcelarias, las redes de apoyo a los presos políticos mapuche? ¿Están vigentes? ¿Están dormidas? ¿Existen? ¿Son activas? Eso. Sí. Bueno, en el caso nuestro particular, yo voy a hablar por el caso de mi hermano, de mis dos hermanos. Mm, no se ha visto mucho el apoyo de redes. Sí, yo sé que existen redes, pero igual, como entendiendo que igual está esta dificultad que yo le comentaba, que el tema de ir a verlo, entonces quizás sea más complejo. Eh, pero, pero claro, se ven mucho menos redes que años antes. Años antes uno veía el apoyo hacia la familia, hacia la comunidad, no solamente hacia el preso en particular. Entonces yo creo que eso, de cierta forma, hace falta reactivar. eh, y también, de cierta forma, yo creo que el tema de los presos también ha significado un poco como que cada uno va por su lado, por así decirlo. No hay una articulación tampoco general entre todos los presos, porque ustedes entenderán de que también el movimiento mapuche también tiene su propia dinámica y cada organización reivindica a sus propios presos, entonces eso es a veces igual una dificultad en no tener ese tipo de articulación. Eh, yo creo que eso es un poco también lo que ha pasado este tiempo. Eh, entonces, por eso digo que en el caso particular nuestro, de nuestro hermano, yo no he visto muchos movimientos de redes. Sí, yo sé que existen, pero no ha habido tanta vinculación eh, con la familia. Entonces, yo creo que eso hace falta, reactivar todo eso, porque en cierta forma también es la forma de acompañar al preso y es necesario. Los presos siempre necesitan que lo acompañen. Sí. Bueno, y también yo no lo sabía y me enteré ahora que se habían mantenido esas medidas de gendarmería, que igual también eso opera casi como una política contrainsurgente también, porque igual genera un aislamiento el tema de la reducción de las visitas, sobre todo cuando son personas que están prisioneras por temas de defensa territorial o de lucha contra el capital. Mm. La pandemia nos dejó muchas cosas normalizadas que antes no ocurrían. Veamos si hay alguna otra consulta. Yo quería consultar en lo preciso los pasos que se vienen ahora en términos judiciales, porque tú nos comentabas que iban a
generar igual una demanda en la IDH, ¿cierto? En el caso de Rafael. En el caso de Rafael, ya. Porque las sentencias ya están dadas, en ambos casos entiendo, entonces lo que se vendría ahora como pasos a seguir. Sí, en el caso de Rafael, como esa condena que ya está cumpliendo, se agotaron todas las instancias nacionales, pues se llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema ratificó todo el proceso y la condena y demás. Entonces ya no queda nada más ahí. Solo queda recurrir a la instancia internacional. Entonces el caso de él, el primer caso, el que está preso en Angol, que es por el caso de la región del Biobío. Y él también está procesado en el caso donde está mi otro hermano Juan, y en ese caso todavía no se llega al juicio. De hecho, ahora él se ha suspendido la preparación de juicio ya en 2 ocasiones, y se supone que ahora en el 12 de mayo debiera comenzar el proceso de preparación de juicio. Y eso igual es largo, seguramente va a durar como unas 2 semanas, y luego de eso se supone que debiera ir a juicio, pero eso igual se demora. Ya estamos hablando quizás el juicio a fines de año o algo así. Entonces igual es un proceso bastante largo. Entonces ahora la pelea, por así decirlo, judicial que nosotros estamos dando es en cierta forma en el caso de Juan tratar de conseguir el cambio de medida cautelar, que es prisión domiciliaria o algún tipo de salida alternativa. Que no esté preso en definitiva, que espere el juicio con otra medida. En el caso de Rafa ya no podemos, como está condenado, ya está cumpliendo condena, entonces ahí ya, en ese caso ya no se puede hacer nada más. Esos son los casos, los pasos que quedan. Sí, yo creo que hay que resaltar que se trata de casos de personas que no estaban directamente en los hechos en los cuales se los acusa. Más allá de que nosotras, desde nuestra orgánica, reivindicamos todas las formas de lucha, pero más allá de eso, son personas que no estaban en las situaciones concretas en las cuales los hechos ocurrieron, sino que hay acusaciones que tienen que ver con autorías intelectuales, que tienen que ver con incitar a, que tienen que ver con estos cambios que se instaló bajo el gobierno de Boric a la ley antiterrorista, en el que ahora cualquier discurso, cualquier crítica que antes se podía entender incluso bajo la institucionalidad del Estado como la libre expresión, hoy en día igual puede ser una causal de presidio, y no solamente para los Peña en las tierras de Gualmapu. Porque eso es súper importante, o sea, acusaciones de autoría intelectual de estos hechos. Eso quería resaltar. Veamos si hay alguna intervención más. O pedirle a Pascual sus palabras de cierre. Disculpa. Era nuestro primer capítulo. Sí, perdón, quería ahora habla lejos de Editorial Murciélago, somos una editorial de enfoque antiextractivista de acá del semiárido, también de Huasco. Quería hacer una consulta. Lo que pasa es que, justamente como decía la compadre recién, en algún punto se han un poco perdido los nexos, las comunicaciones de cómo ir apañando respecto a estos procesos, particularmente el que están viviendo ustedes como respecto a lo judicial, y quería consultar de qué manera o cuál sería potencialmente la posibilidad en la cual nosotros pudiésemos apañar respecto a ese mismo proceso, o sea, de finalmente generar desde ya una comunicación, un contacto que permita entregar de alguna manera el apañe o lo que se pueda entregar desde los distintos territorios donde estamos hablando y estamos visualizando ahora. Sí, yo creo que, bueno, es importante romper de cierta forma el cerco comunicacional que hay igual en torno a estos casos.
y tratar de, claro, de también de informar o de generar un tipo de información que refleje también la voz propia de en este caso de las personas que están en los procesos, la familia, la comunidad. Yo creo que eso sería muy importante poder realizar, que podamos generar alternativa de información alternativa en torno a estos casos y poder informar. Yo creo que eso igual pesa bastante, que haya un cerco comunicacional en torno a estos casos, que solo a la sociedad en general se le muestre una versión del lado que por lo general es la versión que muestran los medios de comunicación masivos, y que podamos tener como levantar este tipo de cosas, aunque sean en los espacios que cada uno tengamos. Yo creo que es importante poder hacer también ese tipo de apoyo en romper el cerco comunicacional. Y el boca a boca también yo creo que ayuda, o en este caso no sé, el contacto o la persona o el amigo de, no sé, del Facebook, del Instagram, de todos lados, tratar también de llevarle algún tipo de comunicación alternativo. Yo creo que eso ayudaría igual bastante. Contarle que seguimos el lunes, vamos a estar viendo el caso de una ejecución a partir de las lógicas del terrorismo estatal, que es la ejecución de Matías Catrileo, el asesinato de Matías Catrileo también en democracia. Vamos a conversar con la hermana de Matías y luego vamos a conversar con la red de apoyo de la compañera subversiva Mónica Caballero, que también está secuestrada por este Estado terrorista chileno. Así que solamente dar las gracias, ¿ya? Y esto lo vamos a editar quizás para poder propagarlo y que este mensaje también llegue a compañeros y compañeras que hoy día no pudieron conectarse, pero que tenían mucho interés.